Pues hola Mariana, la verdad es que es un placer absoluto estar contigo y estar con el Festival de Cine Huesca, que tanta satisfacción me ha dado a mí como periodista y como amante del cine, y que ahora en esta 48 edición premia a la Cátedra Berman de la Universidad Nacional Autónoma de México con este premio Escriche, que bueno, yo me siento emocionada como mexicana, supongo que tú más. Es un premio que, sabes, se creó en el 2009 en memoria del fundador del festival y que quiere reconocer la labor que hacen diversas instituciones en favor del cine, en favor de las artes escénicas. En este caso, la Cátedra Berman tiene 10 años ya de existencia, ha hecho mucho y me gustaría, en primer lugar, porque yo creo que es la pregunta que todas las personas que nos están viendo y que saben que este festival va a ser de alguna manera presencial, pero en buena manera virtual, por el momento que estamos pasando de pandemia, el coronavirus. ¿Cómo estás viviendo tú el confinamiento? Gracias, Adela. Me parece súper humano que arranquemos por ahí. Em, Fíjate que yo toda mi vida la he dedicado al encuentro, ¿no? Toda la vida me la he pasado trabajando en asuntos que tienen que ver con el convivio, con qué nos pasa cuando estamos juntos. Y debo confesar que al principio la idea del confinamiento me fue complicada, ¿no? Había de repente que anular la posibilidad de estar en el mismo espacio al mismo tiempo y todo lo que eso puede implicar. Pero creo que en este momento, la verdad es que empiezo a verle quizá las posibilidades que puede traernos esta nueva normalidad, ¿no? Pensar en otras maneras de encontrarnos, pensar en otras formas de expresión del lenguaje cinematográfico, otras formas de convivio para lo teatral. Creo que empieza a formarse en mí la sensación de que quizá también podría ser un momento de muchos cambios, ¿no? Que eso es lo único que está seguro en una crisis, que algo cambiará. Y a lo mejor eso no es tan mala idea. Me gusta mucho lo que dices. A lo mejor era una de las preguntas que te iba a hacer a posteriori, pero lo quiero ligar ahora, porque justamente creo que esta situación que estamos viviendo, tú estás en Malinalco, estás en un espacio rural, estás muy lejos de tu habitualidad, de tu convivencia directa en Ciudad de México, que es esa ciudad maravillosa que amamos, en la que yo nací, no sé si tú, pero esa ciudad maravillosa que nos ofrece tantas realidades. Y ahora estás en una zona rural, tranquila, oyendo pajaritos, viendo vacas, y tú me estás diciendo que eres una persona que has trabajado sobre el convivio. Entonces, ¿qué reflexiones te han venido a la cabeza? ¿Cómo te has planteado la nueva realidad creativa a partir de este momento? Creo que mucho de lo que me sucede tiene que ver con el silencio, ¿no? Finalmente la Ciudad de México es un bullicio constante, todo el tiempo algo está en movimiento, todo el tiempo hay un sonido, todo el tiempo hay un embotellamiento, todo el tiempo hay gente a tu alrededor, ¿no? Y de repente estoy acá, en donde a veces en un buen día pasan las vacas y las saludo, y es mucho más que eso lo que de repente puedo tener como de contacto, digamos, con un entorno en donde realmente lo que reina es la quietud, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que eso ha hecho que por un lado aparezca la pausa, que siento que, y creo que esto es algo que no solo sucede dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se encuentra alojada la Cátedra Berman, creo que pasa en cualquier institución cultural y seguramente los amigos del Festival de Huesca también lo han de vivir, que a veces estamos bajo la dictadura de la urgencia, le llamo yo, ¿no? En donde todo es para ayer, ya tenías que haberlo resuelto y mientras estás resolviendo lo que parecería ser lo más urgente, aparecen otros, ¿no? Dos situaciones que son imprevistos y hay que trabajar sobre ello.
Y la sensación ahora es que quizá como la urgencia ya está dada por la situación y por la crisis, lo que aparece de alguna manera es el silencio y la posibilidad de detenerse a pensar cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, con quién queremos seguir haciéndolas, de qué manera, ¿no? ¿Qué otras formas podrían existir? Porque al final lo que creo que se nos está revelando es qué es esencial y qué no, en muchos sentidos, ¿no? Desde las labores esenciales y las luchas que hay detrás de descubrir que a lo mejor los trabajadores que están en condiciones informales y que tienen muchísimas vulnerabilidades por lo mismo, son realmente esenciales y entonces habría que acompañarlos en su lucha para tener mejores condiciones de trabajo, ¿no? O desde las artes y su expresión, qué implica lo esencial en el cine, qué implica lo esencial en el teatro, ¿no? De qué maneras entonces regresamos a esto que creo que es lo que las une, que es la posibilidad de hacer una experiencia memorable, ¿no? Y si esa experiencia memorable por el momento no puede ocurrir de las maneras en las que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿de qué otra forma la rescatamos? ¿De qué otra manera nos la volvemos a inventar? ¿No? Porque creo que lo que sigue pulsante es esa posibilidad del encuentro con el otro, aunque no sea presencialmente, aunque no sea en el mismo espacio, aunque no sea de la forma en la que lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero vaya, que es también muy, muy hermoso descubrir que incluso en un momento tan complicado, tan inédito como este, sigue estando ahí esa esencia de lo que a todas las personas que nos dedicamos a la cultura nos hace despertarnos todos los días y seguir trabajando. Evidentemente, aún en la virtualidad estamos tú y yo conectadas. Y bueno, estamos aquí porque la Cátedra Berman ha recibido el premio Scriche y lamentablemente no vas a poder estar en Huesca porque te prometo que es una experiencia única, es un festival apapachador, como decimos los mexicanos, cálido, bonito, de mucho encuentro, de mucho amor. Yo quería preguntarte, Mariana, ¿cómo recibe la Cátedra Berman este premio? Con muchísima alegría. Creo que estábamos todos en una junta de equipo cuando recibimos el correo que nos avisaba del premio y la verdad es que hubo muchísimo júbilo porque sabíamos del festival, sabíamos de la importancia del premio. Es un premio que ha recibido, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Morelia, ¿no? Entonces, entendíamos también lo que podía significar el que a la Cátedra Berman se le estuviera otorgando un reconocimiento que finalmente se construye con el esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Desde Abril Alzaga, que fue coordinadora de la cátedra durante muchísimos años, toda la gente que la acompañó, quienes dieron pie a que la cátedra pudiera existir, el gran Miquela Jauregui, es decir, muchísima gente que ha estado detrás de estos 10 años de compromiso y de trabajo, en donde finalmente creo que lo que nos da es mucho aliciente para seguir haciendo algo que a veces puede, puede pensarse que dentro de una lógica de la industria no tiene tanta importancia, pero que creo que es medular, que es el cine, su principal función es hacernos pensar y repensar el mundo. Y ese pensamiento sucede siempre en colectivo. Entonces, creo que el que se le otorgue este premio a la cátedra de alguna manera es, por parte del festival, refrendar que sí, que importa pensar juntos, que importa lo que podemos descubrir en las películas, que importa lo que ocurre en los pasillos de un festival y que si ese festival hoy por hoy no puede suceder como siempre ha sucedido y ahora estamos recibiendo el premio de esta forma, bueno, lo que importa es que estamos construyendo conocimiento de todas maneras, ¿no? Y que al final del día siempre el encuentro nos hace sumarnos, nos construye, nos permite ir más allá de lo que hubiéramos hecho en lo individual y esta creencia en la colectividad
creo que apunta, como ya decías, a un festival muy humano, muy hermoso y que, por supuesto, pues estamos, dijo, como pavos reales, ¿no? De verdad, para todo el equipo de la Cátedra Berman y para la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, este reconocimiento es muy importante. Muy bien, yo estoy también como pavo real de poder estarte presentando y de poder presentar la Cátedra Berman. Tú y yo sabemos perfectamente qué es la Cátedra Berman, pero me gustaría que para la gente que nos está viendo nos explicaras un poquito en qué consiste este espacio de reflexión, de didáctica, de dinámica de las artes escénicas y el teatro, del cine, y también hacer un resumen. Mariana, son 10 años de Cátedra Berman, han estado otras personas antes que tú coordinando y demás, pero en estos 10 años que se ha logrado y cuáles son los retos con los que te enfrentas tú después de una década de Cátedra Berman. Pues creo que la manera más sencilla de describir lo que es la cátedra es pensarlo como un laboratorio de pensamiento, ¿no? Es un espacio en donde queremos socializar las incógnitas que hacen que tanto el lenguaje cinematográfico como el teatral sigan avanzando. Es un lugar en donde se acortan las distancias entre los más grandes exponentes a nivel mundial de la filmografía y las artes escénicas, con una comunidad de estudiantes, de artistas, de profesionales de las artes, que lo que hacen es justo colectivizar conocimiento, ¿no? Nuestra intención es que podamos ser un espacio para reflexionar sobre la creación, para imaginarnos otras maneras en las que puede funcionar el trabajo artístico de lo teatral y lo fílmico, también para debatir ideas, para formarnos. Hacemos muchísimos espacios como talleres, seminarios, trabajamos mucho también sobre la posibilidad de divulgar los saberes que se generan desde el arte. Creo que esa es una cosa que a nosotros nos ha importado muchísimo en los últimos años, que es reconocer que el arte genera conocimiento. Es otra manera de entender el mundo. Y lo que te produce el cine en términos de generación de saberes, no lo puede generar la historia, no lo va a hacer la biología, ¿no? Es decir, el cine produce un conocimiento muy singular y único a la experiencia fílmica. Entonces, esos conocimientos que se van generando en el quehacer artístico, nuestra labor dentro de la Cátedra Berman es compartirlos, es cuestionarlos y entonces creo que a lo largo de todos estos años, pues por supuesto ha habido muchísimos logros, ¿no? Primero, el echar a andar un espacio así, un espacio que no está ligado de ninguna manera, digamos, a las lógicas de consumo que pueden de repente regir la industria fílmica o el trabajo de las artes escénicas, ¿no? Pensar que este es un espacio que intentamos en la mayoría de los casos pueda ser gratuito, que está abierto a todas las personas que quieran participar y que ese proyecto se sostenga a lo largo de una década, además con un nivel que digo, no es porque yo pertenezca a él, es porque cuando no trabajaba para la cátedra, la verdad, yo ya la admiraba muchísimo. Es decir, es el espacio en donde uno puede participar de sus actividades y salir de ahí diciendo, el otro día le pregunté a Greenaway que por qué pensaba que, ¿no? O hablar de la vez que platicaste con Carlos Saura, o cuando Lucrecia Martel comentó sobre por qué el cine es una experiencia sonora, o la manera en la que, ¿no? Son tantos los nombres, ¿no? De Julie Taymor, Ayuyachkani, de Michael Nyman, a Lab Díaz, ¿no? Son la verdad una, una comunidad de creadores y creadoras, los que han participado de estos 10 años, que se siente como que cada actividad que se lleva a cabo es en sí ya un logro, ¿no? Es la posibilidad también de entrar en contacto con esos pensamientos y que creo que es algo que de alguna manera refleja mucho lo que este premio representa, ¿no? La posibilidad de decir, bueno,
¿Y qué está pasando con este pensamiento en España? ¿Y qué está pasando en este pensamiento en Portugal? ¿No? ¿Y qué sucede si juntamos estas visiones con lo que ocurre en Venezuela? Y si de Estados Unidos hablamos con Tokio, no sé, ¿no? Esto que de alguna manera, digo, pensándolo en términos de lo que puede ocurrir cuando entramos en contacto con culturas de todo el mundo, ¿no? El año pasado nosotros trabajamos un poco con el ciclo escolar, vamos de agosto al siguiente verano, ¿no? Tuvimos participantes de 18 países distintos. Y yo creo que en este año, incluso con la emergencia sanitaria, seremos muy capaces de superar ese número, ¿no? Entonces, realmente se vuelve esta un ágora. Y creo que en ese sentido un poco van los retos, ¿no? Que son muy emocionantes. Es decir, ¿qué tipo de pensamiento podemos seguir produciendo y por dónde van las líneas que lo pueden regir? Por ejemplo, a mí una pregunta que me emociona muchísimo es ¿qué se ha quedado afuera? ¿Quiénes se han quedado afuera? ¿No? Sabemos que el cine produce una mirada y sabemos que esa mirada está dirigida. Entonces, ¿quiénes no han tenido acceso a dirigir esa mirada? ¿Quiénes se han quedado fuera del cuadro, por decirlo de alguna manera? ¿No? Y cómo entonces la cátedra puede funcionar como un espacio en donde esas voces también sean reconocidas y que sus saberes también se vuelvan centrales. O pensar, por ejemplo, en términos de equidad e inclusión, ¿no? ¿Estamos siendo tan incluyentes como podríamos serlo? Entonces, creo que un poco por ahí van los retos que tiene la cátedra en estos momentos, además de los que, por supuesto, se han sumado en esta contingencia, ¿no? Es decir, ok, no podemos hacer lo que hemos hecho durante 10 años. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Y hemos encontrado otras maneras que también creo que sirven para de repente quitarse el polvo que puede ir uno acumulando, sobre todo en espacios como la academia, ¿no? En donde de repente se siente que las cosas están escritas en piedra, que es muy difícil cambiar los conceptos, que la exploración de formatos a lo mejor no cabe, ¿no? Y vamos descubriendo que claro que cabe, ¿no? Que si queremos hacer un cuaderno de ejercicios en las redes sociales donde la gente nos manda, pues, sus videos, sus fotos, lo que sienten cada día, que eso también se vale, ¿no? Que podemos hacer otras y pensar de otras maneras y que finalmente también ese laboratorio de pensamiento que nos gusta pensar que es la cátedra, pues puede ser un laboratorio para la cátedra misma, ¿no? Entonces creo que es un momento muy emocionante y la verdad es que el recibir este premio ahora también es eso, es como gasolina para seguir pensando, ¿no? Y para sentir que todo ese trabajo que se ha encaminado en los últimos 10 años va por el camino correcto. Y se me ocurre, Mariana, con esto que dices, porque claro, otra de las cosas que quería destacar es la gran presencia de gente tan importante que ha estado allí en la cátedra, gente de diversos continentes, de diversos países. Ya hablaste de algunos, pero se me ocurre Apichapong, Verazatacul, se me ocurre Geraldine Chaplin, se me ocurre Terry Gilliam. Y sin embargo, lo has dicho de alguna manera, pero quisiera que centraras un poco más esta nueva realidad que vivimos, que antes era impensable, porque a lo mejor para tener a Terry Gilliam, a Pichapong, a Geraldine Chaplin, pues se les hizo llegar a la Ciudad de México, que es maravilloso, pero esta nueva vida que tenemos ahora de comunicarnos de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora, pues le permitirá a la Cátedra Berman llegar a mucho más confines, por decirlo de esa Ah, manera. hay algo que no nos habíamos imaginado en ese sentido. Y qué bueno que lo nombras, Adela, porque creo que justo siendo una cátedra no hay posibilidad de escapar al análisis y a pensar en qué aprendizaje nos está dejando este momento, ¿no? Entonces, algo que nos ocurrió fue que echamos a andar un seminario en línea, porque no había otra manera de hacerlo y porque nos interesaba también explorar esa posibilidad, impartido por Jorge Dubati,
de Argentina y Dan Weekend de México, ¿no? Ambos, cada uno en su propio país. Y sabíamos que podía tener buena recepción, ¿no? Para un seminario en lo presencial, pues si tienes, no sé, 150 inscritos es muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que estábamos como girando sobre esas ideas cuando soltamos el proceso de registro. No habían pasado 24 horas, teníamos 764 inscritos de 16 países distintos. Entonces, claro, llega un aprendizaje brutal de decir, es que si las cosas son a distancia y en línea, desaparecen las fronteras. Y la gente que a lo mejor lleva 10 años esperando poder coincidir, gente que a lo mejor vive en Sonora, ¿no? O Turquía, porque nos pasó así, ¿no? Que había de verdad participantes de muy diversas latitudes que nos escribían para decir qué bueno que pueda existir también esta otra oportunidad de ser parte de la cátedra, porque de otra forma quizás se vuelve imposible, ¿no? Entonces, un poco también por eso giro sobre esta idea de quién se ha quedado afuera, ¿no? Y de qué manera podemos potenciar este momento de crisis para darle ese giro de tuerca que nos permita hacerlo un tiempo de oportunidades, ¿no? Y pensar en que si no hay fronteras, entonces también empezar a soltar anzuelos que, híjole, presupuestalmente en lo presencial sería imposible, ¿no? Pensar que de repente, no sé cómo les ha funcionado a ustedes ahora y a quienes estén viendo esto, pero el tiempo, ¿no? A mí de repente siento que hablar de marzo es algo que pasó hace 3 años, ¿no? Y si me cuentan que voy a estar haciendo en octubre, no tengo idea, porque me suena que falta tanto, ¿no? Y de repente me siento a pensar, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? De que empezó la emergencia sanitaria acá. Yo pienso en las últimas 4, 5 semanas, ¿no? Ha estado Ripstein, Jorge Fons, ¿no? Sun Yaun de Corea del Sur, ha participado Berta Navarro, ¿no? Pasa Alicia García Diego, o sea, es decir, de repente, por eso, quizá cuando me preguntas cómo me trata, ¿no? La cuarentena, quizá estoy empezando a llegar a este lugar como esperanzador de decir, bueno, está bien, me resigno. Ya. Estamos acá. ¿Qué podemos hacer? A mí me parece genial que lo veamos de manera positiva. También me parece genial a que no nos acostumbremos tanto a esto y volvamos a abrazarnos. Creo que esto es algo fundamental que ya se necesita. Pero también estos tiempos de pandemia, de coronavirus, de crisis siempre hemos hablado y siempre se ha hablado que las crisis son oportunidades, pero también las crisis son el pretexto para que ciertos sectores, como el de la cultura, el del cine, se les quite presupuestos, se les cierren fuentes de financiamiento, se les quiten oportunidades. Entonces, yo quisiera que me dijeras, acabamos de vivir en México concretamente un escenario en el que se anunció que se cortaban muchos de los fondos, de las grandes oportunidades que tienen cineastas consagrados y nuevos cineastas para poder llevar a cabo producciones. Entonces, yo quisiera que nos hicieras una reflexión de esto. Antes hablabas un poco de la importancia que tiene el cine, la cultura, el teatro como apertura de pensamiento, como apertura de criterio. Para mí personalmente no hay nada como el cine para que sin que tú tengas que salir de tu casa, sea un espacio en un pueblo pequeño o en una gran urbe, puedas saber cómo se vive, se come, se ama, se siente, se baila en cualquier confín del mundo. Y eso para mí es abrir mentes, abrir mundo. Mm. ¿Qué hacemos en un momento en el que la falta de dinero o la llamada crisis hace que las personas que tomen decisiones corten fondos para algo tan importante? Hace, sí, hace no tantos días
el gobierno de México anunció como parte de una serie de medidas de austeridad la desaparición de una serie de fideicomisos, entre los que estaban incluidos, por supuesto, los fideicomisos que apoyan la creación fílmica en este país. Sí, sí. Y se generó un revuelo que me da mucho gusto ver también la fuerza de la comunidad de cineastas que salen a defender lo que claramente ya apunta Sadelac es una de las maneras más poderosas, no solo de conocer otros universos, ¿no? Sino de dar a conocer el universo propio, es decir, es el audiovisual, una de las formas en las que la cultura mexicana ha llegado a todos los rincones de este planeta. Y pensándolo de la manera en la que lo quieras pensar, ya sea desde la industria, la derrama económica que genera el cine en este país, o ya sea como la impronta que puede tener en términos de la calidad artística del cine mexicano de este momento, en donde de verdad creo que hay una variedad alucinante, pero sobre todo lo que es ya delirante es pensar en la calidad con la que se está trabajando, ¿no? Desde los realizadores, la actuación, la posibilidad de trabajar con un gremio que está altamente capacitado y que ha dado, pues, muestras de todo lo que puede hacer y qué tan lejos puede llegar en el reconocimiento a la creación mexicana. Entonces, por supuesto que todos íbamos a saltar, por supuesto que no podía ser que en este momento además se llevara a cabo un recorte de ese tamaño a una industria que yo creo que cualquiera que ha tenido que vivir el confinamiento entiende la importancia del audiovisual en estos momentos. ¿Qué sería de nuestro encierro si no hubiéramos podido ver películas o series? O, ¿no? ¿De qué manera se piensa que entonces lo que tenemos que hacer para procurar la salud del país es recortar la cultura? Cuando la cultura es también una manera de preservar la salud. Entonces, creo que finalmente se puede entender que haya una intención por cuidar de la población, por pensar en dónde se podrían quizá quitar gastos superfluos o repensar también la redistribución de la riqueza en México, en donde sin duda vivimos una de las desigualdades más crueles de todo el mundo, pero no es la cultura el espacio, ¿no? Se ha trabajado de repente desde este gobierno con un discurso que me parece muy peligroso, que es pensar que el arte es un privilegio. Si eso fuese así, estaríamos dejando a un lado y pensando y pensando como un lujo una de las características que nos hace ser humanos. El arte es una manifestación de nuestra humanidad. Y si esa humanidad nos parece superflua o nos parece un privilegio, entonces estamos en graves problemas. Y me da muchísimo gusto que estas iniciativas erróneas hayan fallado y hayan podido ser detenidas por una industria y por un gremio que también se revela está mucho más unido de lo que parecería. Así es. Por último, y antes de que presumas de premio, porque no nos vamos a ir sin que lo presumas, el festival, ya sabes, el Festival de Cine de Huesca está en tres pilares fundamentales, los premios se dan en tres pilares fundamentales, uno es el internacional, otro es el nacional español y otro es el iberoamericano. Dado que tú estás en México, yo, aunque estoy en España, soy periodista mexicana y estamos hablando del Festival de Huesca, me gustaría un poco que nos hicieras un repaso de cómo ves la evolución del cine iberoamericano. Yo creo que de las cosas que más me emocionan de este momento del cine iberoamericano tiene que ver con el entendimiento del trabajo en red. Siento que más que nunca el cine iberoamericano está trabajando de forma colaborativa. Más que nunca hay la posibilidad de que conservando el sabor propio de cada uno de los países se genere un pensamiento de región. Y ese pensamiento de región nos permite también hacer frente a, por un lado,
la competencia que implica el poder entrar en las pantallas donde dar a conocer el trabajo de los creadores iberoamericanos, y por otro lado, nos permite también el generar estas redes de pensamiento en donde podemos promover y proponer otras formas de trabajar que sean realmente ajustadas a nuestros territorios. Es decir, está muy bien que haya las maneras de hacer el cine a la forma estadounidense, ¿no? Que haya encontrado otras maneras de trabajar desde la India, que tengamos, ¿no?, muchos escritos sobre cómo trabajar la industria alemana, pero lo que me parece maravilloso es que haya una claridad en este momento como creo que ningún otro ha habido en términos del trabajo en la región iberoamericana, ¿no? Y saber que se está trabajando para nuestros contextos, para nuestras comunidades, para nuestros saberes, ¿no? Y que esos saberes se pongan a la par de cualquier otro, me parece muy valioso y muy importante. Entonces, creo que en esta evolución del cine iberoamericano encuentro sobre todo esa fuerza de la colaboración y del trabajo en donde encontramos también que no vamos solos. Muy bien, Mariana, pues ahora sí es el momento, yo creo, estelar de mostrar el premio, que es una navaja. Es un premio muy original, una navaja cuyo filo es un fragmento de celuloide, que ahí lo tenemos y que me encanta que lo tenga la Cátedra Berman, y muchas gracias por este tiempo que nos has dado. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. No tienen idea de la emoción que provoca, por una parte, el premio y por otra parte, el galardón en sí, o sea, el objeto, vaya, la materialidad de esto es brutal. Y creo que habla también justo del trabajo artesanal de este festival, es decir, del cuidado por el detalle y del todo el esfuerzo que nosotros hemos recibido por parte de la gente que hace posible este proyecto. Ha sido maravilloso. De verdad se siente a través quizá de los correos y las pantallas, se siente muy claramente la calidez de este equipo. Entonces, para nosotros, desde México y desde la Cátedra Berman, es un absoluto orgullo poder tener esto en nuestras manos. Muchísimas, muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Es muy importante estar recibiendo este premio Pepe Scriche. Muchísimas gracias, de verdad.